noches, amigos de Salud Financiera. Es una bendición estar con ustedes una noche más. Hoy, con un especialista invitado, pero también un tema que se las trae, inteligencia artificial. Antes de empezar con el tema, y en qué nos puede ayudar este tema a mejorar nuestras empresas y nuestros emprendimientos, vamos a ir a un corte comercial y vamos a ir con Sixto Porras de Enfoque a la Familia y ya volvemos acá a Salud Financiera desde Foro 66. Y volvemos aquí a su programa Salud Financiera. Les agradecemos todo el apoyo que nos han demostrado y continuamos un año más acá por Canal 13. Los invito también en este momento a seguirnos por redes sociales. Estamos pasando en vivo por Salud Financiera con Jorge Benavides, tanto en Facebook como en Instagram. De verdad que usted va a encontrar no solamente el programa de hoy, sino contenido muy valioso y información actualizada de lo que está pasando en el ambiente nacional en torno a nuestra economía. Don Alan Porras, ¿cómo me le va? Buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme y por tenerme aquí hoy hablando acerca de este tema que, como dices, se las trae. Vea, soy el primero en decir que no sé o tal vez no puedo explicarme lo que es inteligencia artificial. Así que hoy voy a ser tu principal alumno y en base a lo que vos me digas van a ir saliendo las dudas, lo cual invito a todo el público que nos está viendo a hacer las consultas en Facebook y en Instagram para preguntarle al experto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? Hay dos respuestas para eso. La respuesta larga es, o la respuesta técnica es justamente que es una colección gigantesca de datos, de audio, texto, video, imágenes, donde todo entra, digamos, como en un mismo cerebro central y podemos hacerle consultas. Ese cerebro central tiene la posibilidad de poder predecir, justamente, basado en esa cantidad grande de información. Entonces, esa es la explicación larga. La explicación corta es justamente una ayuda, digamos, un humano más, pero artificial, justamente a quien podamos hacerle preguntas sobre el estado, sobre el pasado, inclusive, o sobre el futuro, en materias en concreto que ya justamente vamos a conversar. Ok, si te entiendo bien, entonces es una gran base de datos a la cual yo le puedo preguntar y en base a la recopilación de esos datos, ella inclusive me puede pronosticar. Sí, déjame entonces bajo un poquito para darte un ejemplo. Yo dirijo un podcast que, por cierto, se distribuye en plataformas sociales. Cuando no tengo ideas sobre qué temas puedo usar en el podcast o qué temas puedo distribuir, yo le pregunto a ChatGPT, por ejemplo, o le pregunto a Bard, o le pregunto a otros sistemas que funcionan a través de chat. Le pregunto justamente, quiero hacer un podcast sobre la temática, por ejemplo, negocios, o sobre la temática de finanzas. Deme ideas, deme 5 ideas o deme 10 ideas para poder utilizar. Entonces el sistema lo que hace es que me da 5 ideas y yo decido si esas 5 ideas me pueden servir para utilizarlas como tema en mi podcast, ¿no? Y después, si quiero adentrar un poco más, le digo, por cada uno de esos temas que ya me diste, dame un resumen para guiarme, una guía, un guión para guiarme.
Y entonces a mí, por ejemplo, nos funciona muy bien, me funciona muy bien para el tema del podcast. Más que todo como ideas. Ok. Eso en cualquier rama. En cualquier rama. En cualquier rama. Yo conozco, por ejemplo, tenemos clientes justamente que lo utilizan en la rama de la medicina para, para detectar, por ejemplo, enfermedades a través de imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Justamente se toman fotografías de la piel, por ejemplo, o del ojo, del área en concreto que se quiera analizar. La imagen se envía al motor de inteligencia artificial y el sistema justamente lo que hace es predice si esa manchita, por ejemplo, que se ve en la piel, eventualmente podría desarrollarse en X cantidad de tiempo en futuro en un cáncer, por ejemplo, en algo que sea benigno. Entonces, específicamente para salud, tiene muchísimo potencial y me parece a mí que es una de las industrias donde a la humanidad le puede hacer más bien. Ok, ok, ya entendí. O sea, ya tengo un concepto. Entonces, ya, Ok. ya tengo el concepto de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿dónde encuentro la inteligencia artificial? Porque todo el mundo dice inteligencia artificial, pero ¿dónde es que la ubico? Ok, la forma más simple de poder ubicarlos a través de las interfaces de chat, como ChatGPT o Bard. Si tienen la posibilidad, ustedes pueden escribir en la descripción de este programa justamente las direcciones, porque son gratuitas. Ok, ya lo vamos a hacer en los cintillos. Súper. Para que las personas puedan acceder a eso. Entonces, Ok. empiezan a jugar, empiezan a preguntarle cosas. Por ejemplo, eh, hazte pasar por un experto en marketing, dame 5 temas, escribe así, hazte pasar por un experto en marketing, dame 5 temas que yo pueda utilizar para distribuir en redes sociales, por ejemplo, o deme ideas para distribuir en redes sociales. Entonces el sistema te va a devolver ideas, te va a devolver 4 temas, 5 temas, y te puede decir, esto los puedes distribuir en Twitter, esto los puedes distribuir en LinkedIn, esto los puedes distribuir en Facebook. Entonces el sistema te va guiando justamente, porque todo el motor de su, digamos, todo el núcleo de los posts globales pasan por ahí. Entonces él tiene la fortaleza y la posibilidad de poder saber qué funciona y qué no funciona. ¿Ok? Ok. Así es. Wow, increíble. Sí. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios ahorita. Voy a pasar las direcciones en el cintillo. Entonces, esto es prácticamente revoluciona la tecnología como tal, a tal punto de que ella es capaz de darme a mí, en cualquier tema, una guía, una explicación, un resumen. Ahí estuve leyendo que inclusive yo puedo decirle que me haga un ensayo o que me haga un guión, como me acabas de decir, ella misma lo hace. Yo conozco gente que está escribiendo libros basados en ChatGPT o en Bard. Ok, increíble. Eso hace años. Yo pensaba, vea, te lo juro, cuando a mí me hablaron de chat, de inteligencia artificial, etcétera, yo juraba que esto es simple y sencillamente era como un Google, una base de datos, donde uno nada más ponía y te daba el significado de algo, te ayudaba. Pero eso entonces estamos hablando de que es una herramienta, lo podemos llamar así. Es una herramienta, evidentemente es una herramienta, dependiendo de cómo se use. Los gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos o en China o en Europa más que todo, están al mismo momento que están desarrollando tecnologías de inteligencia artificial, también desarrollan leyes justamente para que las personas puedan utilizar la inteligencia artificial basados en reglamentos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay casos en concreto y casos particulares donde no es tan bien visto poder utilizar herramientas de ese tipo. Por ejemplo, en los centros educativos, donde se sospecha o donde se quiere, más mejor dicho, que los estudiantes aprendan por su propia cuenta y que los exámenes que van a responder vengan de su aprendizaje y no del aprendizaje de una máquina. Pero es muy difícil. Es difícil poder... Porque yo, por ejemplo, Sí, te doy un ejemplo, cuando empezó WhatsApp, sí, ¿verdad?
Yo me acuerdo, y no voy a decir nombres porque es familiar mío, pero es mi sobrina, que una vez estaba haciendo un examen de matemática y agarró el teléfono y me dijo, tío, ¿me puede ayudar con esta pregunta? Y al final de cuentas me mandó una foto del examen. Ok, estaba utilizando una herramienta que en ese momento se convirtió en una herramienta de consulta, Sí. por así decirlo. Ahora bien, nosotros, no sé qué edad tenés vos, yo tengo 45 años, pero cuando yo estudié escuela y gran parte de la universidad, perdón, del colegio y de la universidad, esto no existía. No. Entonces yo cargaba, y creo que si algún día tengo un desgaste, ¿verdad? En mi columna o algo así, va a ser culpa de los libros que yo portaba en una mochila, camino al colegio y camino a la universidad, y esos bultos que pesaban. Y yo tuve que aprender a ir a una biblioteca, tuve que aprender a leer, a buscar en libros, referencias, etcétera, etcétera. Ahora no. Ya ahora el teléfono no solamente me saca a mí llamadas y me entran mensajes o saco mensajes, sino que esto es mi oficina. Si yo ocupo un archivo de mi oficina, solamente me meto en archivos, me voy, pum, y estoy conectado al teléfono de la oficina y bajo cualquier cosa que yo ocupe. Eso se volvió mi oficina. Okay. Pero si yo tengo alguna duda, en la misma herramienta del teléfono, ya sea Google o otra, yo nada más consulto y tengo la información a mano. Entonces, obviamente, no podemos pretender dejar esto por fuera cuando uno más bien tiene que avanzar conforme avanza la tecnología. Sí, creo que es un tema más de educación que de sesgar inclusive al resto de las personas basado en lo que yo pienso. Por ejemplo, mi mamá tiene 60 y pico de años. Hace como 6 meses le enseñé acerca de ChatGPT. Y le digo, mami, venga, siéntese a la par mía. Preguntémosle lo que querás. Y le preguntamos algo, el sistema nos devolvía respuestas muy exactas, muy precisas. La primera impresión de mi mamá fue, Alan, pero no es mejor saberlo uno. No es mejor no preguntarle a ese sistema y saberlo uno. Y no me dio mucha pelota. 6 meses o 10 meses después, le volví a preguntar lo mismo, le volví a enseñar lo mismo. Y le volví a decir, mami, vea, si usted le pregunta a ese tipo, él le puede dar ideas. Por ejemplo, mi mamá es educadora. Usted le puede dar ideas de actividades que puede realizar con sus alumnos en clases. Entonces, 10 meses después, vio esa herramienta distinto y me dijo, páseme la dirección para entrar y empezar a jugar. Ok. ¿Y qué tal la experiencia? ¿La mía o la de ella? La de ella. Pues no lo sé, porque lo va a tener que probar y yo voy a tener que pedirle feedback, o voy a tener que pedirle cómo le fue con eso, pero es muy simple. Es de la misma forma en la que uno redacta un correo electrónico, con esa misma temática, de la misma forma en que uno le escribe a alguien por WhatsApp, con esa misma temática, escribirle a alguien a través de un ChatGPT o de un Google Form y te responde y vos puedes elegir si hacerle caso a la respuesta o no. La mayoría de la gente lo que hace, en mi caso, lo que hago es que me guío basado en esos sistemas. En Google, por ejemplo, el sistema de Google, de Google Bard, te da la respuesta y te la contrarresta con documentación pública. Por ejemplo, le preguntas, ¿qué es el agua? Entonces responde, el agua es X cosa, químicamente se conforma por H2O, lo que sea. Y te dice abajo, esto que te estoy respondiendo, lo tomé de aquí. Te da la referencia, Exacto, se lo tomó. la referencia. Ese que lo tomé de aquí es una referencia verídica, justamente, para darte a entender que esa respuesta tiene razón. Ok. Alan, voy a ir a un corte comercial en este momento y ya regreso con más preguntas, ¿de acuerdo? Va. Volvemos a Salud Financiera, mis queridos amigos de Canal 13. Recuerden, por favor, ir a las redes sociales de Salud Financiera con Jorge Benavides, tanto en Facebook como en Instagram. Ahora sí, Alan, has captado completamente mi atención porque lo voy a probar a partir de este momento. Ok, teniendo en cuenta que es una herramienta, ¿cómo podemos aprovechar esa herramienta en nuestras empresas o emprendimientos?
lo primero es saber cuál es el hueco que quiere tapar. Si el hueco que quiere tapar es ventas, es marketing, es operativo, finanzas o es operativo. Porque el sistema te puede ayudar en cualquier tipo de sistemas. Por ejemplo, en la compañía donde trabajo, lo usamos en marketing y lo usamos en ventas. Y te doy ejemplos, que fue los que intenté explicarte en el segmento anterior. Básicamente, nosotros vendemos servicios de consultoría de creación de productos digitales, software, ¿no? Ujú. Esa venta la hacemos a través de creación de contenido. Cuando nos quedamos sin ideas, justamente para poder seguir desarrollando y para poder distribuir, nos apalancamos en ese tipo de herramientas que nos den ideas para crear blogs, por ejemplo, o para crear webinars, o para crear cursos, o para poder crear podcasts, ¿no? Y le decimos al sistema que nos dé paso por paso qué es los subtemas que yo podría cubrir. Pues eso por un lado. Pero por otro lado, hay otras empresas que están utilizando inteligencia artificial para tareas más complejas. Por ejemplo, para analizar sistemas de Excel o hojas de Excel, ¿no? Hojas complejas de Excel. Ajá. Yo le cargo hojas complejas de Excel, hojas complejas de CSV, y le digo al sistema que me devuelva, por ejemplo, el promedio de algún valor que se encuentren ahí. Vos cargar la hoja. Sí, yo cargo la hoja. Yo cargo la hoja. El sistema la entiende. Ok. Entonces yo después le puedo preguntar basado en lo que hay en esa hoja. Y no tiene que ser ordenado. Es lo importante. No tiene que ser ordenado. Cualquier promedio de esa hoja, ella es capaz de. Sí, digamos, me preguntas al inicio que si eso es exacto. No, lastimosamente no es exacto. Es una inteligencia artificial, entonces hay un porcentaje importante de errores. O de errores me refiero que responda a cosas incorrectas. Pero en el 90% de las veces responde bien. Lo sé porque lo hemos hecho. Entonces, si tienen la posibilidad, o alguien tiene la posibilidad de poder cargar una hoja de Excel con datos, por ejemplo, de la compañía, ventas, y le escribe, o sea, le carga la hoja de Excel y le escribe cuál fue el mes en que se vendió más en San José, ¿no? Tienen que tener eso segmentado en una hoja de Excel, evidentemente. Sí. El sistema te va a devolver. Fue abril, o fue marzo, o fue tal mes. O basado en una hoja de Excel que subiste, fue X respuesta. Y le voy a intentar responderte. Otro caso, que lo usan muchos de los clientes nuestros, es para servicio al cliente. Hay un concepto que se llama base de conocimiento, que es documentación, Ok. que la mayoría de los negocios deberían de tener ellos a lo interno. Por ejemplo, cómo responder a un cliente cuando me llama, cuando me escribe por Facebook o por cualquier cosa, cuando quiere saber horarios de atención o cuando quiere saber cuáles son los precios o costos. Es documentación privada de la empresa. Es documentación privada. Yo la cargo, por ejemplo, a ChatGPT. Le digo, ChatGPT, párese enfrente mío y respóndele a mis clientes a la hora que sea, el día que sea, lo que pregunten, que ustedes puedan responder basado en esa hoja de conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el sistema puede responderle a sus clientes, ya sea por voz, una llamada, por texto en un chat, o por un email, canales de servicio al cliente. Entonces, departamentos completos o complejos que tengan las empresas de 10 personas o de 15 personas pueden reducirse a un robot. ¿Nos puede asesorar? ¿En qué temas? Vamos a ver. Te la voy a poner. Temas de mercadeo, marketing. Ok, tengo un producto Sí. X. Lo tengo en la mente. Sí. Puedo preguntarle a él o a ella si ese producto tiene
eh, ¿Cómo puede ser- escalarlo? ¿Cómo crecerlo? Exactamente. Sí. La consulta que uno le haga a los chats o a la inteligencia artificial se llaman prompts. ¿Ok? La calidad de la respuesta que vas a tener de Google Bard o ChatGPT está en función a la calidad de la pregunta que le hagas, a la calidad de los datos. Entonces, ese ejemplo que me estás diciendo ya yo lo he hecho. Ajá. Entonces, yo le he dicho, por ejemplo, a Google Bard, le he dicho, eh, imagine que eres un experto en marketing o que eres dueño de una marca de cosméticos que está en Costa Rica y que solamente se vende en tiendas físicas, en Limón, por ejemplo, en San José y en Guanacaste. La tarea que tenemos, hay que explicarle todo, la tarea que tenemos es subir las ventas un 20% y creemos que empezar a vender en línea podría ser un buen momento para la marca. Deme por favor 3 puntos que yo podría utilizar para poder crecer las ventas de ese escenario que les estoy describiendo. Entonces el sistema va a analizar si, si el sistema tiene la posibilidad de ir a Facebook o de ir a fuentes públicas y buscar esa marca que le dijiste. Por ejemplo, le dices marca Tres Patitos, el Google Bard va a ir a buscar si marca Tres Patitos existe y va a ir a entender documentación pública que ya exista, Ok. para ir a entender qué es lo que vende, quién es su cliente, dónde, cuánto tráfico recibe, todo eso, y en función de eso responderte. Wow. Sí. Entonces va a responder y te va a decir, Jorge, para este escenario que me estás pintando, lo que yo te sugiero es que pongas una tienda en Punta Arenas, porque las ventas de ese producto en concreto se mueven más en Punta Arenas. A ese O sea, nivel puedo hacer. estamos Ella llegando. me está haciendo el estudio de mercado Sí. prácticamente. Exacto. Ese estudio de mercado en base también a mi competencia, a lo que sea público de mi competencia. Sí. O, en su caso, si tengo un producto que no está en Costa Rica, me imagino que lo podrá hacer con productos similares fuera de Costa Rica. Claro, ya O sea, también. Sí. cómo ha sido su recorrido en ventas, cómo ha sido la aceptación del producto, etcétera, etcétera. Eso. También podríamos utilizarlo para mejorar nuestro producto, nuestro servicio. Totalmente. Totalmente. A ver, esto siempre lo menciono cuando hablo con emprendedores o con empresarios y les digo, las empresas pequeñas o las microempresas, tenemos al lado y detrás y enfrente empresas más grandes, con mucho capital y con muchas personas. Claro. La única forma de competir es con automatización, ¿no? Donde una compañía pequeña de 2 personas o de 3 personas, ¿cómo compite con alguien que tiene 30 o 50 personas? La única forma es automatizando, con software o con herramientas. Y creemos que sistemas como Google Bard o como ChatGPT podrían justamente hacer que esa empresa tiene pero zancadas, o sea, no camine, sino que corra en función a otras empresas. Entonces sí, si yo puedo entregar información que el sistema pueda entender, eh, la inteligencia artificial va a poder guiarme en cuanto a crecimiento. Por ejemplo, yo le quiero decir que quiero mejorar, qué áreas puedo mejorar de una marca, y si te especifico bien qué marca, en qué país, en qué zona, en qué ciudad, qué es lo que vende, cuál ha sido su pasado de la marca, o sea, las ventas no han ido tan bien, qué he hecho yo en el pasado, qué he intentado en el pasado. El sistema te puede decir, bueno, yo soy un cerebro inteligente y te puedo decir lo que otras marcas similares pueden hacer. Entonces te voy a guiar, te doy esta guía. Y vos tenés la posibilidad de hacerle caso o no. Es que muchos de los emprendimientos de ahora o muchas de las empresas de ahora toman como referencia productos que no están acá. O sea, de hecho es Sí. lo innovador del producto. O sea, yo traigo algo que no lo vendan acá, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, siempre la duda o siempre les he dicho a la persona, usted va a hacer un negocio, primero asesórese. Primero pregunte si el producto que usted va a traer o que va a distribuir o que va
a vender sea un producto correcto a nivel nacional, que vaya a pegar, como decimos los ticos, pongan reglas con los abogados, con los contadores, etcétera, etcétera. En base a eso, vamos al tercer bloque, ¿te parece? Voy a ir a un corte comercial y ya volvemos, amigos de Salud Financiera. Volvemos a Salud Financiera. Alan, tal como yo la estoy bajando en estos momentos, no la había bajado por miedo, Ok. ¿ok? Es algo nuevo, digamos que como buen especialista en finanzas voy a lo seguro y listo, ya estoy en el último proceso de validación de la aplicación. Si te preguntara por los pros y los contras que tiene la aplicación o las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿qué me dirías? Bueno, como yo trabajo en pro de ese tipo de herramientas, de forma natural se vienen a mi cabeza solamente pros, ¿Ok? pero también te voy a dar algunos contras. Los pros, por ejemplo, es que me pone a competir con cualquier tipo de compañía en mi sector. ¿Ok? Yo, un microempresario, yo, una microempresa de dos o tres personas, puedo competir con una compañía que tiene 50 o 100 empleados. ¿Ok? Si sé utilizar ese tipo de herramientas, si las puedo conectar con otros sistemas que automaticen toda la operación, lo podría hacer. Entonces, eso evidentemente es una ventajota. Y hay otras ventajas, por ejemplo, acceso a la información, ya no tengo que consumir de forma deliberada páginas por todo lado para llegar a algún resultado en concreto o alguna definición en concreto, sino que este sistema me devuelve específicamente lo que yo quiero buscar porque él hace la búsqueda por mí. Entonces, creo que en función de eso hay muchísimos pros. El contra que veo para esto es que eh, puede ser una herramienta, que muchas personas no estemos capaces ni de entender, ni de poder utilizar, ni de poder aplicar. Por tanto, no la estemos utilizando. Entonces, evidentemente la primera desventaja que veo es que no lo usemos. O ese es el contra, que no lo usemos. El segundo contra que veo es que si la usemos, lo usemos no para cosas productivas, sino para algo que no tenga que ver con el bien. Eh, Creo que por ahí podríamos resumir lo que pienso de los pros y contras de ese tipo de herramientas. O sea, en otras palabras, es como cuando empezó la fiebre de Google y ahora resultó ser que la usamos para hasta ubicarnos, o sea, cualquier cosa que inclusive puede ser hasta sin sentido. Todo está en nosotros, no está en ella. O sea, la productividad de ella como tal está en base a lo que nosotros queramos hacer con ella. ¿Sí? Ella está disponible para nosotros para cualquier cosa, siempre y cuando la sepamos usar. Así es, así es. Eh, es un tema de creatividad, de creatividad del fundador o el dueño de negocio, más que de capacidad, porque la capacidad ya la tenés. Está en ese sistema, ahí está. Ahora, el punto es qué tan creativo sos para poder hacerle preguntas o para poder pedirle consultas en concreto para que él te responda y te dé guías. Es un tema de creatividad. Ya la bajé. ¿Ok? Aquí es, y bueno, está en español, está en inglés, bueno, está en cualquier idioma, obviamente. Como pueden ver, no sé si la cámara lo capta, ahora lo ponemos en más grande. Entonces ahora yo desde acá empiezo a manipular lo que yo quiero en base a mi negocio. Sí. Tengo un podcast, tengo un programa de finanzas, soy consultor financiero. En base a lo que yo soy es lo que le voy a preguntar y la información que ella me va a dar. Así es. ¿Ok? Con el tiempo, Ajá. esa aplicación te va a entender. Con el tiempo ya vas a ver tus gustos. Con el tiempo vas a ver lo que le preguntaste en el pasado. Entonces, basado en lo que le preguntas en el pasado, ya va a entender que tienes un podcast, ya sabes que tienes un programa de tele, y ya sabes que tienes X, Y, Z. Entonces, basado en eso, él te puede dar respuestas más dirigidas en futuro. O sea, eso es como una relación, tenemos Eso que es. conocernos. Eso es. Eso es todo. Eso es. Y ese conocimiento lo vamos bueno, yo me imagino que yo también con ella.
pero voy a utilizarla, te lo Hágalo. prometo que ya con vos perdí el miedo. Ahora bien, no sustituimos, y eso es muy importante hablarlo, a la persona, sino que más bien viene a ser un complemento de las personas que están con nosotros, un complemento a nosotros mismos. No es que yo por bajar la aplicación ya despedí a medio personal mañana. No, no. Pero si me lo pregunta a largo plazo, yo sí creo que ese tipo de herramientas podría llegar a sustituir algunas tareas o roles que pueden duplicarse fácilmente en la operación de una compañía. No, es que, vea, te lo digo así porque, como te dije fuera de cámaras, yo soy consultor y conozco lo que tengo y lo que me llega. Claro. Hay gente que baja una aplicación, por ejemplo, de finanzas, y entonces simple y sencillamente Ya. se creen que son doctores en finanzas o en economía, ¿me entendés? O sea, la gente en Costa Rica es muy extremista. Ok. Entonces piensan que si yo bajo la aplicación hoy, simple y sencillamente ya mañana voy a amanecer millonario, mi producto va a ser número uno y no es así. O sea, ella te está dando los pasos, te está dando comparativos para que vos tomes la decisión, que al final de cuentas es uno el que la toma. Sí, exacto. En ese escenario no va a suceder nada va a suceder en el negocio a menos que yo como dueño del negocio lo decida, para bien o para mal. Ok. Importante para usted que me está viendo. Usted toma la decisión en base a lo que él o ella le están diciendo acá, en este chat. Pero al final de cuentas la responsabilidad es suya. O sea, no se vale llegar y decir que usted se equivocó o le echó la culpa a una inteligencia artificial, porque así no es. O sea, usted tiene que también tener el conocimiento para implementar lo que ella le está diciendo a usted que puede hacer, que puede. La recomendación, podríamos decirlo. Sí. O sea, es un asesor más de nuestra empresa. Sí, eso es. Yo sugiero, para las personas que son más escépticas, sugiero que lo tomen como una segunda o tercera opinión. Que no dejen a su experto en marketing, que no dejen a su experto en finanzas, que no dejen a sus expertos humanos, que los tienen ahí, síganlos usando. Pero que tomen este tipo de herramientas justamente como una segunda o tercera opinión para contrarrestar. Naturalmente en el tiempo te vas a dar cuenta que esas herramientas tienen algún tipo de semejanza con lo que los expertos humanos sugieren. Y puedes tomar decisiones en el futuro. ¿Qué hacer con eso? Es que me resulta importante esa salvedad que estamos haciendo en base a lo que es la inteligencia artificial. Porque somos muy buenos para delegar, pero también para echar las culpas. Sí. Somos muy buenos. Entonces, tenemos una herramienta a la cual muchas personas, y lo vas a ver y yo lo voy a ver con el transcurso del tiempo, le va a empezar a echar la culpa a esto, pero simple y sencillamente fue la persona que no utilizó bien la información. Claro, no, ya lo hacemos con el sistema de facturación o con el sistema de Hacienda, ya lo hacemos. Cuando el sistema está caído y no logré facturar porque el sistema se cayó, evidentemente ahí tengo un hueco para aprovechar las culpas, ¿no? Va a suceder exactamente lo mismo con ChatGPT o con BAR o con otro sistema similar. Está en nosotros, justamente en la responsabilidad que tenemos como empresarios. Si tengo un producto X, puedo preguntarle a él o a ella cómo mejorar ese producto Sí, en base a las características de tal. Descríbale el producto, dígale a qué huele, dígale a qué sabe, quién lo compra, si no se ha vendido nunca el producto, entonces háblele acerca de un producto similar que exista relacionado a ese. Dígale que usted lo que quiere es crecer en ventas o que usted lo que quiere es crecer en facturación. ¿Cuánto facturación? ¿En cuánto tiempo quiere crecer esa facturación? Muy limitado. ¿Okay? Bastante, o sea, márquenle la cancha. Justamente para que ¿Hay alguna forma de redactarla? La pregunta. el sistema puede entender lenguaje natural de persona, y él tiene la capacidad de poder saber lo mismo que vamos a preguntar, vos lo preguntas diferente que a mí, que yo. Él tiene la forma de poder hacer eso. Hay unos patrones que existen como guías en la forma de cómo poder preguntar. Pero el resumen de esto es que entre más detallado sea, mejor.
nosotros obviamos muchas preguntas o mucho contexto. Cuando hablamos con alguien lo obviamos. No obvien nada cuando intentan hablar con una aplicación de esta. Dígale cuánto quieren crecer, cuánto porcentaje, cuánto cuesta el producto a ustedes producirlo, cuánto evidentemente van a cobrarle a sus clientes por el producto para que el sistema sepa cuál es el margen de ganancia, entonces pueda detectar cuánto puedes invertir en crecimiento, ¿no? Porque si tienes un margen de ganancia muy poquito, el sistema te va a recomendar otros tipos de métodos para crecer y no tan costosos, ¿no? Entonces sí, intentes darle todo el contexto posible al sistema, darle todos los detalles que puedan existir acerca de tu negocio o de tu producto y ve probando. O sea, si la respuesta que te dio no fue exacta, pregúntele una segunda, una tercera y una cuarta vez hasta que usted mismo aprenda a preguntar y el sistema aprenda a responder. Wow, increíble. Voy a ir a un último corte comercial y ya venimos con las preguntas y las conclusiones de este programa. Y estamos acá desde Foro 66, esto es Salud Financiera. Ya saben, por favor, dense una vuelta por Salud Financiera con Jorge Benavides, tanto en Facebook como en Instagram. Don Alan, voy a devolverme a pandemia. Si hay algo que pandemia nos dejó, fue que sí o sí tuvimos que dar el paso tecnológico. Ya no era simple y sencillamente tener un negocio, sino que ya teníamos que vender por medio del teléfono y por medio de la computadora. Ya nuestros clientes nos ubicaban ahora sí por WhatsApp. Ya tuvimos que bajar aplicaciones como Chatbot, una cuestión así para que nos ordenara los pedidos y nos volvimos prácticamente en más de un 90% totalmente digitales. ¿Ok? A la gente le daba miedo. Yo empecé este programa, la primera semana de pandemia en Costa Rica fue la primera semana de salud financiera, calcule. Y donde grabábamos era todo cerrado y teníamos el permiso y todo lo demás, pero nos dio el empujón no solamente para sacarlo en ese momento por televisión, sino que teníamos que sacarlo también por Facebook y por Instagram para que la gente también lo viera. Yo también tuve que dar ese paso. Si tuviéramos que complementar en la vida cotidiana del costarricense la inteligencia artificial, podríamos decir que es un acompañamiento en todo lo que hagamos. Sí, totalmente. Y yo no quiero que llegue otra pandemia o otro tipo de escenario negativo para tener que voltear la mirada a ese tipo de herramientas, porque la competencia, el mercado, los clientes nos van a ir orillando a usar ese tipo de herramientas. Por ejemplo, yo conozco clientes con quien trabajo que dice, Alan, yo prefiero tener a mis 6 empleados que respondan el teléfono de servicio al cliente o que respondan el chat o lo que sea, porque es un valor agregado, porque es un contacto más humano, qué sé yo. Pero se da cuenta justamente que el mismo tamaño de esa misma empresa, hay otra al ladito que factura el doble o que factura el triple con la misma cantidad de personas. Exacto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Automatizando tareas para que las pueda hacer justamente un robot o una máquina como esta. Yo no sugiero que al inicio una persona se meta en la cabeza que tiene que automatizar o que tiene que apalancarse al 100% de ese tipo de herramientas. Yo creo que estamos todavía en una época en la que la humanidad apenas está aprendiendo a cómo funcionan, en qué casos de uso podría implementarlo, y seguramente en un par de años ya tengamos algunos casos mucho más específicos, como por ejemplo en salud, como por ejemplo exploración espacial, por ejemplo finanzas. Hay muchos sectores
justamente donde ese tipo de herramientas puede ayudar a las compañías. Y estoy casi seguro de que cuando una empresa está a punto de la quiebra, es cuando voltea a ver a ese tipo de herramientas. ¿Por qué esperas hasta el final entonces? Pues sí, digamos, ya eso está en el ADN del empresario, o en el ADN En todos. del dueño del dueño del Pero negocio. en todos. Vea, el tico va donde el médico cuando está en etapa terminal. Claro. Cuando ya ese dolorcito que tenía, no era un dolorcito, era un tumor y ya hizo metástasis y ya agarró todo. El tico va donde el abogado ya a días del remate. O cuando ya no hay nada que hacer con el negocio. Sí. O cuando ya se peleó con los socios. El tico llega donde el analista financiero cuando ya está quebrado. Si vos ves, cuesta mucho. Y lo hablo, y hablo por todos los emprendedores que tuvieron que cerrar en su momento. Que no se asesoraron antes y tuvieron que pagar muy caro después. Porque es más barato una consulta con un especialista que llegar y contratar un especialista para que cierre la empresa, para que disuelva la sociedad, para que haga la declaratoria de quiebra. Sí. Es más caro eso. Es más barato una consulta con un médico, ¿verdad?, que un tratamiento. Es más barato consultar a un analista financiero para que le diga si es viable o no, que tener que hacer la declaración de quiebra y empezar a repartir bienes o lo que quedó de la plata, si es que quedó algo. Entonces, no es solamente el empresario, el tico como tal tiene ese chip en la cabeza. El tico no no lleva la opción de consultar antes de, siempre llegamos después. Bueno, y nos tocará seguir haciendo programas como este, o nos tocará seguir haciendo conversaciones como estas en otros formatos, para intentar abarcar la mayor cantidad de audiencia posible y poder justamente llevarse el futuro al presente. A nosotros siempre nos han dicho que la ventaja es injusta y que no debemos nunca tomar ventaja sobre los demás, ni las empresas. Pero en el tema empresarial, la ventaja es lo que mueve las empresas. La ventaja es lo que mueve las empresas. Y ese tipo de herramientas a eso vienen, a darnos ventaja sobre el resto de competencia y sobre el mercado. Yo tengo un programa de hoy en 8 sobre mercadeo digital, ¿verdad? Y lo voy a complementar con esto en lo siguiente. La gente piensa que por publicar una foto muy linda de la comida o del lugar o de X cosa, ya se vendió solo. Y no es así. O sea, yo nada hago con preguntarle a la inteligencia artificial por algo si no lo voy a implementar. Sí. ¿Me explico? Porque no se hace solo. Sí. O sea, yo no puedo llegar y bajar mañana y decir, uy, es que yo bajé la aplicación y viera qué bien me fue. ¿Qué hiciste? Nada, pero ya la bajé. Listo. ¿Qué hago yo con publicar una foto? Simple y sencillamente el producto siempre está ahí en el inventario, no sale, no se vende. Entonces, obviamente, esto es un llamado de atención y vamos a hacer un segundo programa porque la gente tiene que aprender a aprovechar esto, pero no solamente meterse a hacer una pregunta. Yo digo que es más que hacer una pregunta, es agarrar la pregunta, analizar la respuesta, volverle a preguntar, armar una conversación como la que armamos nosotros por los chats de WhatsApp normales, donde usted está, pregunta y responda, pregunta y responda, y de ahí ya empezar a tomar decisiones. O sea, no es tener el mejor teléfono con la mejor cámara para la mejor foto, no es tener la mejor aplicación, es saber utilizarlo de la mejor manera, porque resulta ser que el teléfono no solamente saca mensajes y no solamente sirve para tomarse una foto linda y subirla en Instagram o subir una historia en Facebook, por ejemplo, sino que es más que eso, es una herramienta de trabajo las 24 horas, 7 días a la semana. Sí, así es. Los negocios, Jorge, los negocios que no son sin fines de lucro, buscan la rentabilidad. Y el único responsable de la rentabilidad es el dueño del negocio. Y si el dueño del negocio tiene todas las herramientas enfrente y no las quiere ver, o no las ve, o no las quiere implementar, o no quiere aprender cómo utilizarlas, es decisión de él. Pero seguramente alguien más sí va a invertir una hora los domingos o los sábados
a aprender justamente cómo funcionan herramientas de ese tipo, a abrirse al mundo, a interactuar, a jugar, a probar y evidentemente contrarrestar las ideas que algún sistema de esos puede devolver con las ideas que yo tengo. Las ideas en la cabeza de uno suenan perfecto, pero cuando uno las pone en comparación con otra persona o con otro sistema, por ejemplo, las ideas de uno casi siempre pierden. Sí. Casi siempre pierden. Entonces es un buen ejercicio justamente para ir ajustando una forma de crecimiento de negocio. Es que no hace falta solamente tener una buena idea. Yo la puedo tener. Por eso. Por ejemplo, yo puedo tener la mejor receta de hamburguesas de la vida. Y nadie tiene una receta de hamburguesas como la mía. Pero ¿qué pasa si yo pongo mi restaurante o mi local en medio de dos monstruos de hamburguesas? Me despedazan en un fin de semana. ¿Por qué? Porque yo no tengo auto. Yo no tengo la capacidad de sacar un combo en menos de 2 minutos. Yo no tengo la capacidad de hacer tantos cientos de hamburguesas por hora. Porque yo voy uno por uno. Pero nadie me lo dijo. Sí. Pero aquí se lo están diciendo. Si usted pregunta y hace la pregunta correcta, te lo va a decir. Entonces no se vale decir que nadie me lo dijo, no tuve tiempo de ir a un especialista, si está a la disposición hasta de un teléfono. Sí, totalmente. Por eso digo, por eso digo, Jorge, que es una herramienta. El empresario responsable la utiliza para crecer. El empresario irresponsable la utiliza para culparlo. Y para eso, para culparlo. Pero más allá de todo esto, Jorge, yo siento que ese tipo de herramientas como ChatGPT específicamente o Google Bard, que están hoy en día y que son una interfaz muy sencilla de poder consultar, de poder utilizarlo, como decíamos, como una segunda o tercera opinión sobre el crecimiento de mi negocio. Es gratuito, no hay que pagar un solo colón, un solo dólar por usarlo. Claro. Me parece que es Muy fácil de bajar, por cierto. es Dura fácil, menos de un minuto bajándose. A mí me parece que es una puerta, pero gigantesca, que nos están abriendo para poder, por lo menos, que alguien más neutro vea mi negocio y que me diga qué piensa de mi negocio. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo hago mal? ¿Qué debería estar haciendo más? ¿Qué hace el resto? Claro. O sea, al menos poner preguntas distintas. O sea, un paso antes de la ejecución. Es al menos preguntarnos si lo que estoy haciendo está bien o está mal, es una ruta correcta, es muy poquito lo que estoy haciendo, podría ser el triple. O sea, me parece que es una herramienta justamente que podemos aprovechar mucho más. Te la voy a poner más fácil. Hagamos un programa en marzo con ejemplos, ya aprovechando la pantalla y todo lo demás, conectamos todo para que la gente empiece a darse una idea de cómo utilizarlo. ¿Te parece bien? El empresario. Démosle. Un curso de 1 hora. Perfecto. ¿Listo? Listo. Alan, esta es tu casa. Bienvenido a Salud Financiera. Que pases un feliz año 2024 y ahí vas a estar o te voy a seguir molestando. Jorge, gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por estar viendo esto, por el interés que evidentemente puedan tener sobre esos temas y ojalá que puedan aprovecharlo para sus negocios, para su vida y para el crecimiento del negocio también. Así que gracias nuevamente por la invitación. Gracias, amigos de Salud Financiera. Para mí es un placer llevar este tipo de temas a su casa y a su emprendimiento. Recuerde, todo este mes de enero y marzo vamos a estar tocando temas solamente para emprendedores. De hoy en 8 vamos a hablar del mercadeo digital para este tipo de negocios. De mi parte, soy Jorge Benavides. Es un placer, un honor, que Dios los bendiga, los guarde y nos vemos el próximo miércoles al ser las 7 de la noche aquí por Canal 13.